Es recomendable verificar aquí en la pestaña Diseño en BT las condiciones de diseño o los parámetros de diseño que están predefinidos, los cuales se pueden modificar también según el proyecto o según el lugar donde se esté trabajando. Llámese calificación eléctrica, el factor de simultaneidad, que para el caso rural normalmente es un valor fijo, los factores de simultaneidad para el resto de elementos, cargas especiales, alumbrado público, y también la indicación de cómo está instalado el alumbrado público, que típicamente en estos modelos va en un circuito independiente. En la pestaña Diseño hay otros parámetros que también es importante verificar: la secuencia de fases, los formatos de numeración de las estructuras, entre otros aspectos. En la pestaña Cálculos están algunos de los parámetros más utilizados para el diseño. Llámese los valores de la calificación eléctrica, si bien en este caso se pueden considerar hasta 4 tipos de carga. Para el caso de electrificación rural solo se aplica el tipo A o un solo tipo de carga. Además, aquí tenemos los factores de simultaneidad, que usualmente es constante para electrificación rural, factor de simultaneidad para cargas especiales, alumbrado público, los factores de potencia, los límites de referencia para controlar la caída de tensión, que según la norma que estamos considerando en este caso es máximo 7%, y el valor límite recomendado para las pérdidas en los circuitos eléctricos. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta cómo están instalados los circuitos de alumbrado público, que típicamente para el tipo de norma que estamos utilizando lleva un circuito independiente. En la pestaña Diseño hay algunos parámetros adicionales, algunas consideraciones que hay que verificar y tomar en cuenta: numeración de las estructuras o modelo de numeración de estructuras, las nomenclaturas de las fases, algunos parámetros para calcular la cantidad de luminarias según el número de usuarios, y algunas otras consideraciones que según la norma de G se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, a partir de cuántas acometidas se debe considerar una caja de conexión o caja lonchera, la nomenclatura que vamos a utilizar en las estructuras que no llevan cajas de conexión, el tipo de caja de conexión que vamos a usar por defecto. Para el caso de estructuras compartidas, vale decir compartidas con soportes de media tensión, la nomenclatura que vamos a usar, existe la opción de usar minúscula o agregar alguna extensión distinta. La pestaña Consideraciones incluye algunos otros factores para los cálculos principalmente mecánicos de conductores. Y en la pestaña Gráficos, las opciones que nos permiten a nosotros habilitar o deshabilitar en tiempo de diseño para ver qué dibujos, qué opciones vamos a mostrar en pantalla según el requerimiento o según la necesidad que tengamos de visualizar gráficamente alguna información. Como segundo dato que debemos verificar son los datos por omisión. Entonces en este cuadro se accede a esta ventana y aquí aparecen por defecto los elementos que vamos a aplicar durante el diseño de manera automática por defecto, los cuales después se pueden optimizar con las opciones también automáticas del software. Llámese tipo de estructura, los tipos de conductores que vamos a emplear inicialmente, la puesta a tierra, luminaria, las acometidas, los tipos de configuración de las cargas. En el caso de electrificación rural normalmente son cargas monofásicas, fase neutro. Similar caso sucede para las cargas especiales y el alumbrado público. Luego, la configuración típica del transformador que vamos a emplear. Finalmente, la configuración del tipo de transformador que vamos a aplicar por defecto, el tipo de estructura del transformador,
El nivel de tensión de entrada, si hablamos de transformadores monofásicos, sería 13.2. La salida en el secundario, dos conductores con un neutro. Típicamente estamos hablando del sistema 44220 y por defecto vamos a considerar un transformador de 25 kVA. Bien, con estas consideraciones continuamos el diseño. También es importante comentar que para diseñar la red de media tensión hay que verificar los datos que están definidos aquí en configuración, que son los parámetros que vamos a aplicar para los cálculos y los diseños de esta parte. En el menú cálculos notamos el nivel de tensión, la tensión en este caso en una zona rural. Vamos a utilizar un sistema monofásico RT, tensión nominal 13.2 kilovoltios, temperatura de diseño 50, factor de potencia 0,9, resistividad del terreno, el valor que aparece ahí, y el límite de calle de tensión para zonas rurales típicamente 7%. Y la capa diseño es similar a lo que vimos en la parte de baja tensión, realmente son los mismos datos, pero podríamos tener un esquema de numeración distinto para la red de media tensión, para los soportes de la red de media tensión. Aplicamos eso y ya estamos para hacer el trazo de la red de media tensión.